Esto no es una historia sobre violencia. Es fácil pensarlo. Es fácil reducirlo todo a eso. A la sangre. A los golpes. A la brutalidad primitiva de unos seres que aún no habían aprendido a ser humanos. Pero estarías equivocado. Esto es una historia sobre supervivencia. Sobre las decisiones que nadie quiere tomar pero que todos tomarían si su vida dependiera de ello. Sobre el precio real de existir en un mundo que no te debe nada. Que no te quiere. Que no te necesita. Un mundo que solo respeta una moneda, la muerte. Hubo un tiempo en que vivir no era un derecho. Esa idea, la de que mereces existir simplemente por haber nacido, es un invento reciente. Un lujo de civilizaciones que ya olvidaron lo que costó llegar hasta aquí. Para nuestros ancestros, vivir no era un derecho. Ni siquiera era una meta. Era una consecuencia. El resultado directo de una ecuación brutal que se repetía cada día, cada hora, cada instante de su existencia. Si no matabas, morías. Así de simple. Así de terrible. No había filosofía que valiera. No había moral que aplicar. No había tiempo para reflexionar sobre el bien y el mal mientras tu estómago se contraía de hambre y tus hijos te miraban esperando que hicieras algo. La muerte no era un concepto abstracto. Era una presencia constante. Caminaba junto a ellos desde que nacían. Los acompañaba en cada caza, en cada noche, en cada decisión. Y solo había una forma de mantenerla a raya. Adelantarse. Matar antes de que te mataran. No por placer. No por instinto ciego. Por pura y simple necesidad. El animal que no cazabas hoy era el hambre que te debilitaba mañana. El rival que no enfrentabas era la amenaza que volvería cuando estuvieras dormido. El recurso que no defendías era la sentencia de muerte para los que dependían de ti. Durante cientos de miles de años, esta fue la única verdad. La única ley. El único mandamiento que importaba. Vivir significaba matar. Y los que no lo aceptaron, los que dudaron demasiado, los que buscaron otra manera, esos no dejaron descendencia. Esos no están en tu árbol genealógico. Esos desaparecieron sin dejar rastro, borrados por un mundo que no premia la compasión malentendida. Tú estás aquí porque alguien, hace miles de generaciones, tomó la decisión que preferirías no imaginar. Alguien manchó sus manos de sangre para que tú pudieras existir. Y esa es la historia que vamos a contar. Olvida lo que te han contado. Olvida las imágenes románticas de humanos primitivos viviendo en armonía con la naturaleza. Olvida los documentales que muestran la prehistoria como un tiempo de simplicidad bucólica. Olvida la idea de que nuestros ancestros eran parte de un equilibrio natural, integrados pacíficamente en el ecosistema. Eso es un cuento. La realidad era guerra. Una guerra sin tregua. Sin tratados. Sin rendición posible. Una guerra que comenzaba al nacer y solo terminaba con la muerte. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa. Una pregunta que no se formulaba con palabras porque no hacían falta. Una pregunta que se sentía en el estómago vacío, en los músculos tensos, en los ojos que escrutaban el horizonte buscando amenazas y oportunidades. ¿Habrá comida hoy, o habrá muerte? Porque esas eran las únicas opciones. No existía el término medio. No existía el día tranquilo. No existía la jornada sin riesgo. Cada salida del campamento era una expedición hacia lo desconocido. Cada paso en territorio abierto era una apuesta. Cada momento de distracción podía ser el último. Los humanos primitivos no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Esa posición la ocupaban otros. Depredadores más fuertes, más rápidos, mejor equipados para matar. Felinos con garras que desgarraban la carne como papel. Cánidos que cazaban en manadas coordinadas. Reptiles que esperaban en el agua con paciencia infinita.
Contra ellos, el humano era poca cosa. Sin colmillos. Sin garras. Sin veneno. Sin velocidad para huir. Sin fuerza para luchar cuerpo a cuerpo. Lo único que teníamos era el cerebro. Y el cerebro nos decía una cosa muy clara: o aprendes a matar mejor que ellos, o te conviertes en su alimento. Pero los animales no eran el único enemigo. Estaban los otros. Otros grupos humanos. Otras familias. Otras tribus. Otros que también tenían hambre. Otros que también buscaban refugio. Otros que también necesitaban los mismos recursos limitados que tú necesitabas. La escasez convertía a todos en competidores. No había suficiente para todos. Nunca lo había. Cada fruto recogido era un fruto que otro no comería. Cada presa cazada era una presa que otro grupo no tendría. Cada cueva ocupada era un refugio negado a los demás. Y cuando los recursos escaseaban, cuando el hambre apretaba, cuando la desesperación se instalaba, la competencia se convertía en conflicto. No era maldad. No era crueldad innata. Era matemática pura. Recursos limitados. Bocas ilimitadas. La ecuación solo se resolvía de una manera. Alguien tenía que perder para que otro ganara. Alguien tenía que morir para que otro viviera. Alguien tenía que desaparecer para que otro ocupara su lugar. Ese era el campo de batalla invisible en el que vivían nuestros ancestros. Un campo de batalla sin líneas de frente. Sin uniformes. Sin declaraciones de guerra. Solo la lucha constante por existir un día más. Imagina despertar sabiendo que hoy alguien va a morir. No como una posibilidad lejana. No como un riesgo abstracto. Como una certeza. Como el único resultado posible de lo que estás a punto de hacer. Abres los ojos y lo primero que sientes es el vacío en el estómago. Ese vacío que llevas días arrastrando. Ese vacío que ya no es solo tuyo, sino de todos los que dependen de ti. Los niños te miran. No dicen nada. No hace falta. Sus ojos hundidos hablan por ellos. Sus cuerpos flacos cuentan la historia. Llevan demasiado tiempo sin comer de verdad. Sus fuerzas se agotan. Su resistencia tiene un límite. Y ese límite está cerca. Los ancianos también te miran. Los que ya no pueden cazar. Los que ya no pueden caminar largas distancias. Los que dependen completamente de lo que tú consigas traer. Sus miradas no juzgan. Solo esperan. Esperan que hagas lo que hay que hacer. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Te levantas. Revisas las armas. Piedras afiladas durante horas. Palos endurecidos al fuego. Herramientas toscas que son todo lo que tienes entre tu familia y la muerte. Miras hacia el horizonte. Sabes lo que hay ahí fuera. Sabes los peligros. Sabes que cada cacería puede ser la última. Que cada enfrentamiento puede acabar contigo en lugar de con la presa. Pero también sabes lo que hay detrás de ti. Bocas que alimentar. Vidas que proteger. Personas que no sobrevivirán si vuelves con las manos vacías. No hay elección real. Esa es la trampa. La ilusión de que podrías elegir no matar. De que podrías buscar otra manera. De que podrías ser pacífico en un mundo que no conoce la paz. Puedes elegir no salir a cazar. Puedes elegir no enfrentarte a los peligros. Puedes elegir quedarte quieto y esperar. Pero entonces mueren los tuyos. Y eso no es una opción. Eso es rendición. Eso es abandonar a los que confían en ti. Eso es traicionar todo lo que significa ser parte de un grupo. Así que sales. Cada mañana. Sabiendo lo que implica.
sabiendo que para que los tuyos coman, otro ser tiene que dejar de existir. Que para que tus hijos vivan, algo tiene que morir. Que tu supervivencia se construye sobre cadáveres. No hay manera limpia de hacerlo. No hay forma de matar sin sangre. No hay caza sin sufrimiento. No hay victoria sin que alguien pierda todo. Y tienes que estar dispuesto a ello. Tienes que aceptarlo. Tienes que convertirte en el tipo de criatura capaz de quitar la vida cuando es necesario. No por placer. No por instinto ciego. Por amor. Por ese amor feroz y primitivo que sientes hacia los que dependen de ti. Por esa necesidad visceral de protegerlos. Por esa certeza absoluta de que harías cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, para que ellos vean otro amanecer. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la prehistoria. Que la violencia no nacía del odio. Nacía del amor. Del amor más puro y más terrible que existe. El amor de quien está dispuesto a mancharse las manos para que los suyos no mueran. La caza no era una actividad. No era un pasatiempo. No era un deporte. No era una tradición cultural que se practicaba por mantener costumbres. La caza era una sentencia. Una sentencia de muerte dictada cada vez que el hambre apretaba. Y alguien tenía que ejecutarla. Imagina el momento. El grupo ha localizado una presa. Un animal que podría alimentar a todos durante días. Un animal que representa la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ese animal no quiere morir. Tiene instintos. Tiene reflejos. Tiene millones de años de evolución diciéndole exactamente cómo escapar de depredadores como tú. Tiene cuernos, o colmillos, o pezuñas capaces de romper huesos. Tiene velocidad. Tiene fuerza. Y tú solo tienes piedras afiladas y desesperación. La caza comenzaba mucho antes del ataque. Horas de rastreo. Días a veces. Siguiendo huellas. Interpretando señales. Oliendo el viento. Esperando el momento exacto en que la presa bajara la guardia. Porque no podías permitirte fallar. Un ataque fallido significaba energía desperdiciada. Significaba revelar tu presencia. Significaba que la presa escapara y alertara a las demás. Significaba volver al campamento con las manos vacías mientras los niños seguían mirándote con esos ojos. El fallo no era una opción. Así que esperabas. Con los músculos tensos. Con el corazón latiendo tan fuerte que temías que la presa pudiera escucharlo. Con cada nervio de tu cuerpo preparado para el momento decisivo. Y entonces atacabas. No había nada limpio en ello. Nada rápido. Nada misericordioso. Las primeras piedras rara vez mataban. Herían. Ralentizaban. Hacían que la presa tropezara, que perdiera sangre, que se debilitara. Y entonces comenzaba la persecución. Podía durar horas. El animal corría. Tú corrías detrás. El animal sangraba. Tú seguías la sangre. El animal se agotaba. Tú resistías porque no tenías otra opción. Los humanos no éramos los más rápidos. Pero éramos los más persistentes. Podíamos correr durante horas bajo el sol, sudando para enfriarnos, mientras la presa se sobrecalentaba y colapsaba. Se llama caza por persistencia. Y era brutal. Cuando finalmente alcanzabas a la presa, estaba exhausta. Aterrorizada. Consciente de lo que venía. Podías ver el miedo en sus ojos. Podías escuchar su respiración agitada. Podías oler su desesperación. Y entonces tenías que terminar el trabajo. Con piedras. Con palos. Con las manos desnudas si era necesario. Golpeando hasta que el animal dejara de moverse. Hasta que la vida se escapara de su cuerpo.
hasta que lo que había sido un ser vivo se convirtiera en comida. Sangre en tus manos. Sangre en tu cara. Sangre empapando la tierra. Eso era la caza. No había rituales de agradecimiento. No había disculpas al espíritu del animal. Esas cosas vendrían después, miles de años después, cuando la supervivencia dejara de ser tan urgente. En aquel momento solo había una verdad. Él murió para que los tuyos vivieran. Y mañana habría que hacerlo de nuevo. Nadie salía ileso. Esa es la parte que no cuentan. La parte que las pinturas rupestres no muestran. La parte que preferimos ignorar cuando imaginamos a nuestros ancestros como cazadores hábiles y victoriosos. La caza dejaba marcas. No solo en la presa. También en el cazador. Cada expedición era una ruleta. Podías volver con comida. Podías volver con las manos vacías. O podías no volver en absoluto. Los animales no se dejaban matar dócilmente. Luchaban. Se defendían. Usaban todo lo que la evolución les había dado para sobrevivir un segundo más. Un jabalí acorralado embestía con colmillos capaces de abrir un vientre. Un ciervo desesperado pateaba con pezuñas que rompían costillas. Un bisonte herido cargaba contra todo lo que se moviera, ciego de dolor y de rabia. Y los humanos estaban en el camino. El registro fósil lo demuestra. Huesos con fracturas curadas. Cráneos con hendiduras. Esqueletos que hablan de vidas marcadas por el trauma físico. Nuestros ancestros no eran guerreros invencibles. Eran cuerpos frágiles que se enfrentaban a bestias que podían destrozarlos. Imagina volver al campamento después de una caza. Sí, traes comida. El grupo comerá esta noche. Pero también traes un brazo que cuelga en un ángulo extraño. Una herida en el costado que no deja de sangrar. Un dolor en el pecho que hace que cada respiración sea una agonía. No había hospitales. No había médicos. No había medicinas. No había anestesia, ni cirugía, ni antibióticos. Había manos que intentaban detener la hemorragia. Había hierbas que quizás ayudaban, quizás no. Había noches de fiebre esperando que el cuerpo resistiera. Había oraciones a fuerzas que no entendían pero en las que necesitaban creer. Muchos no lo superaban. La herida se infectaba. La fiebre subía. El cuerpo se rendía. Y el cazador que ayer alimentó al grupo hoy se convertía en un cadáver que había que abandonar. Así de rápido cambiaban las cosas. Así de frágil era la línea entre el éxito y el desastre. Y los que sobrevivían quedaban marcados. Cicatrices que contaban historias. Huesos que nunca sanaban del todo. Cojeras permanentes. Brazos que ya no podían lanzar con la misma fuerza. Cada cacería restaba algo. Cada victoria tenía un coste. El cuerpo del cazador era un registro de todas las veces que había rozado la muerte para mantener vivos a los suyos. Con 20 años, ya estaban destrozados. Con 30, si llegaban, eran ancianos. Cuerpos gastados prematuramente. Articulaciones inflamadas. Dientes perdidos. Lesiones acumuladas que convertían cada movimiento en un recordatorio del precio pagado. Y aún así seguían. Seguían saliendo a cazar mientras pudieran sostenerse en pie. Seguían arriesgando lo que quedaba de sus cuerpos maltrechos. Seguían porque no había alternativa. Porque rendirse significaba condenar a los que dependían de ellos. La caza no era gloria. Era sacrificio. Un sacrificio medido en huesos rotos y años de vida perdidos. Un sacrificio que nadie elegía pero que todos aceptaban.
Porque así funcionaba el mundo. Porque vivir significaba pagar el precio. Y el precio siempre incluía dolor. A veces la caza se invertía. A veces, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse, el cazador se convertía en lo cazado. Y entonces las reglas cambiaban por completo. Podía ocurrir en cualquier momento. Durante una expedición de caza. En medio de una recolección. En el camino de vuelta al campamento cuando la guardia ya estaba baja y la mente pensaba en otras cosas. Un rugido. Un movimiento en la maleza. Una sombra que se desprendía de la oscuridad. Y de pronto, todo lo que sabías sobre matar no servía de nada. Porque el leopardo no te daba tiempo a pensar. El león no esperaba a que prepararas tus armas. La hiena no negociaba. Atacaban. Sin más. El cuerpo humano no estaba diseñado para ese tipo de enfrentamiento. Sin garras para defenderse. Sin colmillos para contraatacar. Sin la velocidad necesaria para escapar de un depredador que había evolucionado específicamente para atraparte. ¿Qué hacías cuando un felino de 100 kilos se abalanzaba sobre ti? Morías. Eso era lo que hacías la mayoría de las veces. Pero no siempre. A veces sobrevivías. A veces el grupo estaba cerca y acudía a tiempo. A veces conseguías un golpe afortunado que desconcertaba al atacante. A veces el depredador decidía que no valías el esfuerzo y buscaba una presa más fácil. Pero esas veces eran las excepciones. Los milagros que se contaban alrededor del fuego. Las historias que daban esperanza. La norma era otra. La norma eran los que no volvían. Los que salían por la mañana y de los que solo quedaban rastros de sangre al atardecer. Los que desaparecían sin dejar nada más que un hueco en el grupo y preguntas sin respuesta. El registro fósil está lleno de ellos. Cráneos humanos encontrados en guaridas de hienas. Huesos con marcas de dientes de felino. Restos dispersos por el territorio de depredadores que habían hecho de los humanos parte de su dieta habitual. No éramos los reyes de la naturaleza. Éramos parte del menú. Y lo sabíamos. Cada vez que salías del campamento, sabías que podías no volver. Cada vez que te alejabas del grupo, sabías que te convertías en objetivo. Cada vez que la noche te sorprendía lejos del fuego, sabías que tus probabilidades de sobrevivir caían en picado. Ese miedo nunca desaparecía. Se instalaba en el fondo de la mente. Se convertía en un compañero constante. Te hacía mirar sobre el hombro. Te hacía escuchar cada sonido. Te hacía desconfiar de cada sombra, de cada movimiento, de cada silencio repentino. Porque el silencio repentino era la peor señal. Cuando los pájaros callaban. Cuando los insectos enmudecían. Cuando el bosque contenía la respiración. Significaba que algo estaba cazando. Y si no veías qué era, probablemente eras tú la presa. Vivir con ese miedo era agotador. Vivir sabiendo que en cualquier momento podías pasar de depredador a víctima. Vivir entendiendo que tu posición en la cadena alimenticia era precaria, provisional, constantemente amenazada. Pero así era el mundo. Un mundo donde cazar y ser cazado eran las dos caras de la misma moneda. Y nuestros ancestros tuvieron que aprender a vivir con ambas. No eran solo los animales. Había otro peligro. Uno que caminaba sobre dos piernas. Uno que pensaba. Que planificaba. Que conocía tus debilidades porque eran las mismas que las suyas. Otros humanos. Y en muchos sentidos, eran la amenaza más peligrosa de todas. El león atacaba por instinto. El leopardo cazaba por hambre.
La hiena seguía patrones predecibles que podías aprender a reconocer. Pero el otro humano era diferente. El otro humano podía engañarte. Podía esperar el momento perfecto. Podía estudiar tus rutinas y atacar cuando más vulnerable estuvieras. El otro humano era impredecible. Y eso lo convertía en terrorífico. Los grupos humanos no vivían en armonía. Esa es otra mentira reconfortante que preferimos creer. La realidad era que cada grupo competía por los mismos recursos escasos. Las mismas presas. Los mismos territorios de caza. Los mismos refugios. Las mismas fuentes de agua. Cuando los recursos abundaban, la competencia podía mantenerse a distancia. Cada grupo en su zona. Cada familia en su territorio. Una coexistencia tensa pero funcional. Pero los recursos no siempre abundaban. Llegaban las sequías. Llegaban los inviernos duros. Llegaban las temporadas en que los animales migraban y las plantas no daban frutos. Llegaba la escasez. Y con la escasez llegaba el conflicto. Un grupo hambriento miraba hacia el territorio vecino. Veía que allí había comida. Veía que allí había agua. Veía que allí había todo lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Qué hacía? Lo que fuera necesario. Los ataques entre grupos no eran batallas organizadas. No había ejércitos. No había estrategias militares complejas. Había emboscadas. Ataques sorpresa. Incursiones nocturnas cuando el otro grupo dormía. El objetivo no era conquistar. Era eliminar. Menos bocas compitiendo por los recursos significaba más recursos para los tuyos. Un grupo rival aniquilado significaba un territorio libre para ocupar. Una amenaza neutralizada significaba noches más tranquilas. La lógica era brutal pero irrefutable. El registro arqueológico no miente. Se han encontrado yacimientos con decenas de cuerpos. Hombres, mujeres, niños. Cráneos aplastados por piedras. Huesos con marcas de violencia intencionada. Fosas comunes que cuentan historias de masacres. No eran casos aislados. Eran patrones. Patrones que se repetían en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes poblaciones. La violencia entre grupos humanos no era una excepción. Era una constante. Una constante que duró cientos de miles de años. Y cada grupo lo sabía. Sabía que podía ser el siguiente. Sabía que en cualquier momento podían aparecer otros en el horizonte. Sabía que la defensa del territorio no era opcional, sino obligatoria. Por eso los campamentos se ubicaban en lugares estratégicos. Por eso siempre había vigilantes. Por eso el fuego se mantenía encendido como señal de presencia. Estamos aquí. Somos muchos. No somos presa fácil. Pero a veces eso no bastaba. A veces el otro grupo era más grande. Más fuerte. Más desesperado. Y entonces no quedaba más opción que luchar. Luchar sabiendo que perder significaba perderlo todo. Absolutamente todo. La noche era el momento perfecto. Cuando el otro grupo dormía. Cuando el fuego empezaba a menguar. Cuando los centinelas luchaban contra el peso de sus párpados. Cuando la oscuridad ocultaba los movimientos de los que se acercaban. La noche era el arma definitiva. No hacía falta ser más fuerte. No hacía falta ser más numeroso. Solo hacía falta ser más sigiloso. Más paciente. Más despiadado. Un grupo que atacaba de noche tenía todas las ventajas. Sorpresa. Confusión. Pánico. Los atacados despertaban desorientados, sin saber cuántos eran los enemigos, sin saber de dónde venían los golpes, sin tiempo para organizarse. Y en ese caos, todo terminaba rápido.
Imagínalo desde dentro. Estás dormido. El sueño ligero de quien nunca puede descansar del todo, pero sueño al fin. Tu cuerpo intenta recuperarse de otro día de supervivencia. Tu mente se ha rendido por unas horas. Y entonces, el ruido. Gritos. Golpes. El sonido inconfundible de la violencia desatada. Abres los ojos pero no ves nada. Solo sombras que se mueven. Solo formas que se abalanzan. Solo el brillo ocasional de una piedra afilada que desciende hacia alguien. ¿Hacia quién? No lo sabes. Te levantas. Intentas orientarte. Buscas a los tuyos en la oscuridad. Buscas a tus hijos. A tu pareja. A los ancianos que dormían junto al fuego. Pero el fuego está apagado. Alguien lo apagó antes del ataque. Y en la oscuridad total, no distingues amigos de enemigos. No sabes si el cuerpo que acabas de tocar es de los tuyos o de los otros. El pánico lo domina todo. Algunos corren. Huyen hacia la noche sin saber qué hay afuera. Sin saber si corren hacia la salvación o hacia más atacantes esperando precisamente eso. Algunos luchan. A ciegas. Sin coordinación. Golpeando a lo que se mueva esperando acertar. A veces aciertan. A veces golpean a los suyos. Algunos se quedan paralizados. El miedo los congela. Y se convierten en víctimas fáciles. Todo dura minutos. Quizás menos. El tiempo suficiente para que el grupo atacante haga lo que vino a hacer. Matar a los que pueden resistir. Incapacitar a los que podrían perseguirlos. Tomar lo que querían tomar. Y luego desaparecen. Se funden con la misma oscuridad que los trajo. Dejan atrás cuerpos. Gemidos. Llantos de niños que no entienden qué ha pasado. El olor de la sangre mezclándose con las cenizas del fuego muerto. Así terminaban grupos enteros. No en batallas épicas. No en enfrentamientos heroicos. En asaltos nocturnos que duraban menos de lo que tarda en contarse. Los supervivientes, si lo sabía, quedaban rotos. Física y mentalmente. Habían perdido compañeros. Habían perdido recursos. Habían perdido la sensación de seguridad que el grupo proporcionaba. Muchos no se recuperaban nunca. Un grupo diezmado era un grupo vulnerable. Menos cazadores significaba menos comida. Menos vigilantes significaba más peligro. Menos miembros significaba menos posibilidades de resistir el próximo ataque. Porque siempre había un próximo ataque. La prehistoria no conocía la paz duradera. Solo conocía los intervalos entre violencias. Y aprender a sobrevivir a esos ataques era tan importante como aprender a cazar. Quizás más. La violencia no siempre venía de fuera. A veces nacía dentro. En el corazón mismo del grupo. Entre los que compartían fuego, comida y sangre. Las decisiones más terribles se tomaban en familia. Es fácil imaginar la violencia prehistórica como algo dirigido hacia el exterior. Hacia las presas. Hacia los depredadores. Hacia los grupos rivales. Enemigos claros contra los que luchar. Pero había otra violencia. Una más silenciosa. Más íntima. Más difícil de aceptar. La violencia de las decisiones imposibles. Cuando los recursos escaseaban, cuando el hambre apretaba hasta el límite, cuando el grupo entero estaba al borde de la extinción, alguien tenía que tomar decisiones que hoy nos parecerían monstruosas. Pero que entonces eran necesarias. Imagina la escena. El grupo lleva días sin comer bien. Las reservas se han agotado. La caza ha sido infructuosa. El territorio está seco. No hay frutos, no hay raíces, no hay nada que llevarse a la boca.
Y hay bocas. Demasiadas bocas. El anciano que ya no puede caminar. Que ralentiza la marcha del grupo. Que consume recursos pero no puede aportar nada. Que necesita ayuda para moverse, para alimentarse, para todo. ¿Qué haces con él? El enfermo que no mejora. Que lleva días con fiebre. Que consume agua que no hay. Que necesita cuidados que nadie puede darle. Que probablemente no sobrevivirá de todos modos. ¿Qué haces con él? El recién nacido en época de hambruna. Otra boca que alimentar cuando no hay comida. Otro cuerpo que cargar cuando no hay fuerzas. Otra vida que mantener cuando apenas pueden mantenerse los que ya existen. ¿Qué haces con él? Estas preguntas se hacían. Se hacían en silencio, con miradas, con gestos. Se hacían alrededor de fuegos que apenas ardían. Se hacían en la oscuridad de noches interminables. Y se respondían. De maneras que preferimos no imaginar. El registro arqueológico guarda secretos incómodos. Restos de ancianos abandonados en lugares apartados. Huesos de enfermos que murieron solos, lejos del grupo. Indicios de prácticas que la mente moderna se niega a aceptar. No eran actos de crueldad. No eran decisiones tomadas con placer o indiferencia. Eran sacrificios. Sacrificios desgarradores. Sacrificios que rompían a quienes los ejecutaban. Sacrificios que dejaban cicatrices invisibles en el alma del grupo. Pero sacrificios necesarios. Porque la alternativa era peor. La alternativa era que todos murieran. Que el grupo entero se extinguiera por intentar salvar a quien no podía salvarse. Que los niños sanos murieran de hambre por alimentar a quien iba a morir de todos modos. La supervivencia exigía cálculos terribles. ¿Cuántos pueden vivir si uno muere? ¿Cuántos morirán si intentamos salvarlos a todos? Nadie quería hacer esas cuentas. Nadie quería ser quien tomara esas decisiones. Pero alguien tenía que hacerlo. Y se hacía. En silencio. Sin ceremonias. Sin explicaciones que nadie necesitaba escuchar. Un día, el anciano simplemente no estaba. El enfermo había desaparecido. El problema se había resuelto. Y el grupo seguía adelante. Cargando con el peso de lo que había hecho. Cargando con decisiones que nunca se discutían pero que todos conocían. Cargando con la culpa de haber sobrevivido. En algún momento, todo cambió. No fue un día concreto. No fue una decisión consciente. Fue un proceso lento, gradual, imperceptible para quienes lo vivieron. Pero el resultado fue irreversible. El ser humano dejó de ser una presa más. Dejó de ser una criatura que sobrevivía por suerte, por cautela, por esconderse de los verdaderos depredadores. Se convirtió en uno de ellos. No. Se convirtió en algo peor. El león mata cuando tiene hambre. El leopardo caza lo que necesita. La hiena sigue sus instintos sin cuestionarlos. Pero el humano aprendió a matar de otra manera. Aprendió a anticipar. A planificar. A imaginar escenarios futuros y actuar en consecuencia. Aprendió que esperar al peligro era menos efectivo que adelantarse a él. Que reaccionar era menos útil que prevenir. Aprendió a atacar primero. No cuando el enemigo atacaba. No cuando la amenaza era inminente. Antes. Mucho antes. Cuando el otro grupo aún no había decidido si era amigo o enemigo. Cuando la presa aún no sabía que estaba siendo observada. Cuando el peligro era solo una posibilidad. El humano aprendió a matar posibilidades. Y eso lo cambió todo. La violencia dejó de ser reactiva. Dejó de ser defensa. Se convirtió en estrategia. En herramienta.
En la primera opción en lugar de la última. ¿Ese grupo en el horizonte? Podrían ser pacíficos. Podrían querer comerciar. Podrían ignorarnos y seguir su camino. O podrían atacarnos mientras dormimos. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué esperar a descubrir sus intenciones? ¿Por qué darles la oportunidad de que sean ellos quienes ataquen primero? Mejor actuar ahora. Mejor eliminar la amenaza antes de que se convierta en amenaza real. Mejor asegurarse. Así nació algo nuevo en el mundo. La violencia premeditada. La agresión calculada. La guerra no como respuesta, sino como iniciativa. Ningún otro animal hacía eso. Ningún otro depredador mataba por si acaso. Ningún otro ser vivo eliminaba amenazas potenciales antes de que se manifestaran. Solo el humano. Y funcionaba. Los grupos que atacaban primero sobrevivían más. Los que eliminaban competidores antes de que se fortalecieran prosperaban. Los que no esperaban a ser víctimas dejaban más descendencia. La selección natural premió la agresión anticipada. Y así, generación tras generación, el instinto se afinó. La capacidad de ver enemigos donde quizás no los había. La tendencia a desconfiar de lo desconocido. La inclinación a golpear antes de ser golpeado. No fue maldad. No fue un defecto moral. Fue adaptación. Fue el cerebro humano aprendiendo las reglas del juego. Un juego donde los compasivos morían y los despiadados sobrevivían. Donde los que dudaban perdían y los que actuaban ganaban. Nos convertimos en el depredador más eficiente del planeta. No por nuestros colmillos. No por nuestras garras. Por nuestra capacidad de pensar la violencia antes de ejecutarla. De convertirla en arte. En ciencia. En la herramienta definitiva de supervivencia. Y ese aprendizaje quedó grabado. En nuestros genes. En nuestros instintos. En esa parte del cerebro que todavía hoy ve amenazas en todas partes. No elegimos ser así. La evolución eligió por nosotros. Y ahora vivimos con las consecuencias. Las manos nunca quedaban limpias. No importaba cuántas veces las lavaras. No importaba cuánta agua corriera sobre ellas. No importaba cuánto tiempo pasara. La sangre dejaba un rastro que iba más allá de la piel. Nuestros ancestros mataban para sobrevivir. Lo hemos establecido. Lo hemos explicado. Lo hemos justificado con la lógica implacable de la necesidad. Pero hay algo que no hemos dicho todavía. Matar tenía un coste. No solo físico. No solo el riesgo de las heridas, el agotamiento de la caza, el peligro del enfrentamiento. Había otro precio. Un precio que se pagaba por dentro. Un precio que no dejaba cicatrices visibles pero que marcaba igual. El precio psicológico de quitar la vida. Pensamos en nuestros ancestros como seres primitivos. Criaturas simples que actuaban por instinto, sin reflexión, sin consecuencias emocionales. Máquinas de supervivencia que hacían lo necesario y seguían adelante sin mirar atrás. Pero estamos equivocados. El cerebro humano de hace 100.000 años era prácticamente idéntico al nuestro. La misma capacidad de sentir. La misma capacidad de recordar. La misma capacidad de ser atormentado por lo que había hecho. Ellos también sentían. Sentían el peso de la piedra en la mano cuando golpeaban. Sentían la resistencia del cuerpo que se negaba a morir. Sentían el momento exacto en que la vida se escapaba de su víctima. Y lo recordaban. No podían evitarlo. El cerebro humano está diseñado para recordar los momentos intensos. Los momentos de peligro. Los momentos de violencia. Se graban con una claridad que los momentos ordinarios no tienen. Cada muerte quedaba archivada. En algún rincón de la mente.
En algún pliegue de la memoria. Lista para resurgir en los momentos más inesperados. En el silencio de la noche. En el instante antes de dormir. En los sueños que no podían controlar. Los guerreros modernos lo llaman trauma. Lo llaman estrés postraumático. Lo tratan con terapia, con medicación, con años de trabajo psicológico. Nuestros ancestros no tenían nada de eso. Solo tenían la siguiente cacería. La siguiente amenaza. La siguiente muerte que añadir a la cuenta. Y la cuenta nunca dejaba de crecer. ¿Cómo vivías con eso? ¿Cómo dormías sabiendo lo que habías hecho? ¿Cómo mirabas tus manos sabiendo de lo que eran capaces? Te endurecías. No había otra opción. La sensibilidad era un lujo que no podías permitirte. El remordimiento era un peso que te ralentizaba. La culpa era un enemigo tan peligroso como cualquier depredador. Así que aprendías a no sentir. O a sentir menos. O a enterrar tan profundo que casi parecía que no estaba ahí. Casi. Porque siempre estaba ahí. Esperando. Acumulándose. Convirtiéndose en algo que no tenía nombre pero que pesaba igual. La memoria de la sangre. Una memoria que no se borraba. Que pasaba de generación en generación. Que todavía hoy nos persigue en formas que no reconocemos. Lo peor no era matar. Lo peor era la mirada. Esa mirada que no podías quitarte de la cabeza. Los animales tenían ojos. Ojos que te miraban mientras los matabas. Ojos que reflejaban algo que preferías no ver. Miedo. Confusión. Dolor. Una pregunta muda que no tenía respuesta. ¿Por qué? La presa no entendía. No podía entender. Solo sabía que algo terrible estaba pasando. Que su vida se escapaba. Que el mundo se oscurecía. Y te miraba mientras sucedía. Esa mirada se quedaba contigo. Aparecía por la noche, cuando cerrabas los ojos. Aparecía en los momentos de silencio, cuando la mente vagaba sin control. Aparecía en los ojos de otros animales que te miraban sin saber que tú recordabas. Pero había algo peor que los ojos de los animales. Los ojos humanos. Los ojos de los otros. Cuando el conflicto estallaba. Cuando la violencia era contra alguien que pensaba como tú. Que sentía como tú. Que tenía familia como tú. Matar a otro humano no era como matar a una presa. No podías reducirlo a necesidad alimenticia. No podías justificarlo con el hambre del grupo. Era algo diferente. Algo más oscuro. Algo que te cambiaba de maneras que la caza nunca lo hacía. Porque el otro te miraba sabiendo exactamente lo que pasaba. Sabía que iba a morir. Sabía quién lo mataba. Sabía por qué. Y en sus ojos podías ver todo eso. El miedo, sí. Pero también algo más. Rabia. Súplica. Odio. Desesperación. A veces, en el último momento, veías aceptación. Y eso era lo peor de todo. Porque la aceptación significaba que el otro entendía las reglas. Que sabía que, en otras circunstancias, él habría hecho lo mismo. Que el mundo funcionaba así y no había nada personal en lo que estaba ocurriendo. Solo supervivencia. Solo la ecuación brutal que gobernaba todas las vidas. Pero entenderlo no hacía más fácil olvidarlo. Los rostros se acumulaban. Las miradas se superponían. Cada muerte añadía un peso que no podías soltar. Que no podías compartir. Que no podías explicar a nadie porque todos cargaban con el suyo propio. El grupo entero arrastraba fantasmas. Fantasmas que no se mencionaban. Fantasmas que no tenían nombre.
Fantasmas que se manifestaban en silencios repentinos, en miradas perdidas, en noches de sueño interrumpido. ¿Hablaban de ello? ¿Compartían el peso? Probablemente no. No había lenguaje para esas cosas. No había conceptos para el trauma. No había forma de explicar que algo dentro de ti se había roto y no sabías cómo arreglarlo. Solo seguías adelante, cargando con los ojos que no olvidaban. Levantándote cada mañana sabiendo que hoy podías añadir más miradas a la colección. Acostándote cada noche intentando no ver los rostros que esperaban en la oscuridad de tus párpados. Viviendo con la certeza de que esto era lo normal. Que así era la vida. Que todos los que sobrevivían lo hacían arrastrando el mismo peso. Que el precio de existir se medía en ojos que nunca dejaban de mirarte. Nadie explicaba nada. No había escuelas. No había manuales. No había instrucciones verbales sobre cómo sobrevivir en un mundo que quería matarte. Solo había observación. Los niños miraban. Desde que podían enfocar los ojos, miraban. Absorbían todo. Cada gesto de los adultos. Cada reacción. Cada momento de violencia y cada momento de calma que seguía. Aprendían sin que nadie les enseñara. Y lo que aprendían era terrible. Aprendían que la muerte era normal. Que la sangre era parte del día a día. Que los gritos de una presa agonizante eran el preludio de la comida. Que la violencia no era una excepción sino la regla. Veían a sus padres volver de la caza. Veían la sangre en sus manos. Veían los cadáveres que traían a rastras. Veían cómo los descuartizaban, cómo separaban la carne de los huesos, cómo aprovechaban hasta el último resto. Y no se horrorizaban. No podían horrorizarse. Era lo único que conocían. Era tan natural como respirar, como beber agua, como buscar refugio del frío. Antes de saber hablar, ya sabían que matar era necesario. Antes de dar sus primeros pasos, ya habían presenciado docenas de muertes. Antes de formar sus primeros recuerdos conscientes, la violencia ya estaba normalizada en lo más profundo de su mente. Eso era la infancia prehistórica. No había inocencia que proteger. No había etapa de la vida libre de la brutalidad del mundo. La realidad se imponía desde el primer día y no había forma de suavizarla. Los niños acompañaban a los adultos en cuanto podían caminar. No para cazar todavía. Para observar. Para aprender. Para ir endureciéndose poco a poco. Veían las emboscadas. Veían los ataques. Veían a sus mayores transformarse en depredadores cuando la situación lo exigía. Y aprendían que ellos también tendrían que hacerlo. No era una posibilidad. Era una certeza. El día llegaría en que tendrían que matar con sus propias manos. El día en que la supervivencia del grupo dependería de su capacidad de hacer exactamente lo que habían visto hacer. Algunos aprendían rápido. Se endurecían pronto. Se convertían en cazadores eficientes antes de lo que sus cuerpos habrían sugerido posible. Otros no. Otros temblaban. Otros dudaban. Otros no podían dar el golpe final cuando llegaba el momento. ¿Qué pasaba con ellos? El grupo no podía permitirse miembros que no contribuyeran. No podía cargar con adultos que no cazaran, que no defendieran, que no hicieran lo necesario cuando lo necesario era terrible. La presión era inmensa. Convertirse en lo que el grupo necesitaba o convertirse en un lastre. Aprender a matar o arriesgarse a ser abandonado. Endurecerse o desaparecer. No había opciones intermedias. No había espacio para la sensibilidad excesiva. No había comprensión para los que no podían adaptarse. Así se forjaban las nuevas generaciones. En silencio. Sin discursos. Sin ceremonias de paso. Solo la observación constante de la violencia.
Y la expectativa implícita de replicarla. De convertirse en el siguiente eslabón de una cadena de sangre que no tenía principio ni final. Solo continuación. Infinita. Inevitable. Todos recordaban la primera vez. No importaba cuántas muertes vinieran después. No importaba cuántos se endurecieran. No importaba cuántos años pasaran. La primera vez nunca se olvidaba. Era el momento en que todo cambiaba. El momento en que dejabas de ser observador y te convertías en participante. El momento en que la sangre en tus manos dejaba de ser de otro y se convertía en tuya. Tuya porque tú la habías derramado. Imagina ese día. Llevas años observando. Has visto cientos de cacerías. Has visto morir animales de todas las formas posibles. Has visto la violencia de los adultos y has aprendido cada movimiento, cada técnica, cada truco. Pero nunca lo has hecho tú. Hasta hoy. Hoy te han dado un arma. Una piedra afilada que cabe en tu mano. Un peso que se siente diferente a cualquier cosa que hayas sostenido antes. Un objeto que tiene un solo propósito. Y hay una presa delante. Quizás está herida. Quizás está atrapada. Quizás los adultos la han acorralado específicamente para esto. Para tu iniciación. Para el momento en que dejes de ser un niño y te conviertas en algo más. Te miran. Esperan. No dicen nada. No tienen que hacerlo. Sabes lo que esperan. Sabes lo que tienes que hacer. Lo has visto 1000 veces. Pero verlo y hacerlo son cosas muy diferentes. Te acercas. El animal te mira. Ves el miedo en sus ojos. Ves que sabe lo que viene. Ves que querría huir pero no puede. Ves que está completamente a tu merced. Y dudas. Por un instante, solo un instante, algo dentro de ti se resiste. Algo que no tiene nombre. Algo que dice que esto está mal, que no deberías hacerlo, que hay otra manera. Pero no hay otra manera. Los ojos de los adultos pesan en tu espalda. La expectativa del grupo te aplasta. El hambre de todos los que dependen de la caza te empuja hacia adelante. Levantas la piedra. El primer golpe es el más difícil. El momento en que cruzas la línea. El instante en que dejas de ser quien eras y empiezas a ser quien serás el resto de tu vida. Un matador. No un asesino. No un monstruo. Un matador. Alguien que hace lo necesario para que los suyos sobrevivan. El golpe cae. Y algo se rompe dentro de ti. Algo pequeño. Algo que quizás no necesitabas. Algo que solo estorbaba en un mundo como este. Pero se rompe igual. La presa grita. O no grita. Da igual. El sonido se mezcla con el rugido en tus oídos. Con el latido desbocado de tu corazón. Con la respiración que no puedes controlar. Golpeas otra vez. Y otra. Hasta que deja de moverse. Y entonces el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier sonido. Un silencio en el que escuchas solamente tu propia respiración y el goteo de la sangre. Miras tus manos. Ya no están limpias. Nunca volverán a estarlo del todo. Los adultos asienten. Quizás uno te toca el hombro. Quizás hay un gesto de aprobación. Has pasado la prueba. Eres uno de ellos ahora. Para siempre. Antes de las palabras, hubo golpes. Antes de las frases, hubo gritos de guerra. Antes de la poesía, hubo el sonido de la piedra contra el hueso. La violencia fue el primer lenguaje humano. Pensamos en el lenguaje como algo elevado. Como el logro supremo de nuestra especie. La capacidad de comunicar ideas abstractas, de transmitir conocimiento, de construir cultura.
Pero olvidamos para qué se usó primero. Para coordinar la caza. Para organizar el ataque. Para advertir del peligro. Para intimidar al enemigo. Las primeras palabras humanas probablemente fueron órdenes de muerte. Ey. Ahora. Corre. Mat. Sonidos simples que marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entre comer y pasar hambre. Entre vivir y morir. El lenguaje no nació para contar historias de amor. Nació para contar cadáveres. Para señalar presas. Para coordinar grupos de cazadores que necesitaban actuar como uno solo. La comunicación evolucionó al servicio de la violencia. Los grupos que se comunicaban mejor cazaban mejor. Los que podían transmitir información sobre amenazas sobrevivían más. Los que coordinaban sus ataques con precisión derrotaban a los que actuaban en desorden. La selección natural premió el lenguaje porque el lenguaje hacía más eficiente la muerte. Y no solo las palabras. Los gestos. Las señales. Las miradas que comunicaban intenciones sin hacer ruido. Todo un vocabulario silencioso desarrollado para la emboscada, para el acecho, para el momento en que el sonido podía delatar tu posición. Un lenguaje de sombras y violencia. Los niños lo aprendían antes que cualquier otra cosa. Aprendían a leer los gestos de los adultos durante la caza. Aprendían a interpretar el silencio cargado que precedía al ataque. Aprendían que una mirada podía significar muerte. Y aprendían a usar ese lenguaje ellos mismos. A señalar sin hablar. A comunicar peligro con un movimiento de cabeza. A coordinar acciones letales sin pronunciar una sola palabra. El silencio era parte del vocabulario. Un silencio que hablaba más que cualquier grito. Un silencio que significaba atención. Que significaba peligro. Que significaba que algo estaba a punto de morir. Hoy usamos el lenguaje para 1000 cosas diferentes. Para negociar. Para seducir. Para engañar. Para crear arte. Pero en el fondo, en las raíces más profundas de nuestra capacidad comunicativa, está la violencia. Por eso los insultos son tan efectivos. Por eso las amenazas verbales activan las mismas respuestas que las amenazas físicas. Por eso las palabras pueden herir casi tanto como los golpes. Porque el lenguaje nunca olvidó para qué nació. Nunca olvidó que su primera función fue coordinar la muerte. Y cada vez que hablamos, cada vez que nos comunicamos, cada vez que usamos este milagro de la evolución humana, estamos usando una herramienta forjada en sangre. Una herramienta que nació para matar. Y que, de alguna manera, nunca ha dejado de hacerlo. No todos lo lograban. En cada generación, en cada grupo, había algunos que no podían cruzar la línea. Que dudaban demasiado. Que temblaban cuando había que actuar. Que sentían algo que los demás parecían haber superado. Los que no podían matar. Existían. No eran muchos. La presión del entorno eliminaba a la mayoría antes de que pudieran reproducirse. Pero existían. Aparecían de vez en cuando, como errores del sistema, como anomalías en una máquina diseñada para producir supervivientes. ¿Qué pasaba con ellos? Nada bueno. El grupo no podía permitirse miembros que no contribuyeran a la violencia necesaria. No había espacio para objetores de conciencia. No había pensiones para los que se negaban a cazar. No había roles alternativos para los que no soportaban la sangre. O matabas o eras un lastre. Y los lastres se abandonaban. Era así de simple. Así de brutal. El grupo necesitaba que cada miembro cumpliera su función. El que no cazaba, no comía. El que no defendía, no merecía protección. El que no podía matar, no tenía lugar entre los que sí podían. La selección era despiadada. Algunos lo intentaban.
Se forzaban a sí mismos. Se obligaban a participar aunque cada fibra de su ser se resistiera. Golpeaban con los ojos cerrados. Mataban conteniendo las náuseas. Sobrevivían a costa de romperse por dentro. Otros no podían ni fingir. Se quedaban paralizados en el momento crítico. Fallaban cuando más se les necesitaba. Se convertían en peligros para el grupo, en puntos débiles que los enemigos podían explotar. Y el grupo actuaba en consecuencia. No con crueldad explícita. No con ejecuciones rituales. Con algo peor. Con abandono. Con exclusión gradual. Con la retirada silenciosa del apoyo que hacía posible la supervivencia. Un día te dabas cuenta de que nadie compartía comida contigo. De que nadie te incluía en los planes. De que las miradas te atravesaban como si ya no existieras. Y entonces estabas solo. Solo en un mundo donde estar solo significaba morir. ¿Qué hacías? ¿A dónde ibas? Algunos buscaban otros grupos. Rogaban ser aceptados. Prometían cambiar, adaptarse, convertirse en lo que se esperaba de ellos. A veces funcionaba. A veces encontraban un lugar. A veces el nuevo grupo necesitaba manos, aunque fueran manos temblorosas. Pero la mayoría no tenía tanta suerte. La mayoría desaparecía. Se los tragaba el mundo. Se convertían en presas de los depredadores que habían aprendido a reconocer a los humanos solitarios. Se transformaban en cadáveres que nadie reclamaba. Sus genes no pasaban a la siguiente generación. Su sensibilidad no se transmitía. Su incapacidad de matar moría con ellos. Y así, generación tras generación, fuimos seleccionados. Seleccionados para la violencia. Seleccionados para la dureza. Seleccionados para ser capaces de hacer lo necesario sin quebrarnos. Los que no podían matar no dejaron descendencia. Solo quedamos los hijos de los que sí pudieron. Y llevamos esa capacidad en la sangre. Dormida, quizás. Civilizada, tal vez. Pero nunca eliminada. Matar era solo el principio. Después venía lo otro. Lo que nadie menciona cuando habla de la caza prehistórica. Lo que convertía la muerte en algo más que un simple acto de violencia. El ritual de la carne. El animal yacía en el suelo. Inmóvil. Todavía caliente. La sangre aún brotaba de las heridas, empapando la tierra, atrayendo moscas que aparecían como de la nada. Y entonces comenzaba el verdadero trabajo. Había que abrir el cuerpo. Había que meter las manos en las entrañas. Había que separar la piel de la carne de los huesos, los órganos del resto. Había que desmontar la vida pieza por pieza. No con bisturíes estériles. No con guantes de látex. Con las manos desnudas. Con piedras afiladas que cortaban la carne pero también cortaban los dedos si no tenías cuidado. Con la sangre hasta los codos. Con el olor de la muerte llenándote los pulmones. Imagínalo. El calor de las vísceras cuando las arrancabas. La textura resbaladiza de los intestinos entre los dedos. El crujido del cartílago al separar las articulaciones. El olor metálico de la sangre mezclándose con otros olores que preferirías no identificar. Esto no era carnicería. No había distancia profesional. No había mostrador entre tú y la muerte. Era contacto directo. Íntimo. Inevitable. Y había que hacerlo rápido. Porque los carroñeros estaban esperando. Porque el sol calentaba y la carne se pudría. Porque otros depredadores podían oler la sangre desde kilómetros de distancia. No había tiempo para la delicadeza. Arrancabas. Cortabas. Separabas. Con urgencia. Con eficiencia.
con una familiaridad que solo venía de haberlo hecho cientos de veces antes. Los niños participaban. Desde muy pequeños. Sostenían partes mientras los adultos cortaban. Aprendían dónde cortar, cómo cortar, qué partes aprovechar y cuáles descartar. Aprendían la anatomía de la muerte. Sabían dónde estaba el corazón antes de saber su nombre. Conocían la ubicación del hígado antes de entender su función. Comprendían cómo estaba construido un cuerpo porque habían desmontado docenas de ellos. Y después, comer. Comer la carne que habías arrancado con tus propias manos. Morder el músculo que habías separado del hueso. Tragar el resultado directo de tu violencia. No había supermercados que interpusieran distancia. No había envases de plástico que ocultaran el origen. No había eufemismos que disfrazaran la realidad. Matabas. Desmontabas. Comías. La conexión entre la violencia y la nutrición era directa. Inescapable. Honesta de una manera brutal. Cada bocado era un recordatorio. Cada comida era una celebración de la muerte. Cada vez que el hambre se saciaba con el precio que alguien había pagado. Esa era la verdad que nuestros ancestros vivían cada día. Una verdad que hoy preferimos olvidar. Una verdad que escondemos detrás de mataderos que nunca visitamos y procesos industriales que nunca vemos. Pero que sigue siendo verdad. Igual que siempre lo fue. Sigue ahí. Después de todo este tiempo. Después de miles de años de civilización. Después de ciudades y leyes y filosofías y religiones que proclaman la santidad de la vida. El depredador sigue dentro de ti. No lo sientes la mayor parte del tiempo. Está dormido. Domesticado. Enterrado bajo capas de educación y normas sociales y miedo a las consecuencias. Pero sigue ahí. Lo sientes a veces. En momentos que prefieres no analizar demasiado. Momentos en los que algo antiguo se despierta y te recuerda de que estás hecho realmente. Cuando alguien amenaza a los tuyos. Ese destello de rabia que sube desde el fondo del estómago. Esa tensión en los músculos que no has ordenado conscientemente. Esa disposición instantánea a la violencia que aparece antes de que puedas pensarlo. No es metáfora. Es biología. Es tu cerebro reptiliano activando protocolos que llevan cientos de miles de años funcionando. Protocolos de ataque. Protocolos de defensa. Protocolos de eliminar la amenaza antes de que la amenaza te elimine a ti. El depredador despertando. Lo sientes cuando ves injusticia. Esa ira que te hace apretar los puños sin darte cuenta. Ese impulso de hacer algo, de actuar, de responder a la agresión con agresión. Lo sientes cuando compites. Ese deseo de ganar que va más allá de lo racional. Esa necesidad de derrotar al otro que tiene un sabor a sangre aunque no haya sangre en juego. Lo sientes en los sueños a veces. Sueños de violencia que te sorprenden. Sueños en los que haces cosas que jamás harías despierto. Sueños que revelan algo que preferirías no saber sobre ti mismo. El depredador hablándote desde las sombras. ¿Te asusta? Debería. Y no debería. Debería porque es real. Porque la capacidad de matar está en ti aunque nunca la hayas usado. Porque bajo las circunstancias adecuadas, bajo la presión suficiente, podrías hacer cosas que hoy te parecen impensables. No eres diferente de tus ancestros. Tienes el mismo cerebro. Los mismos instintos. La misma programación evolutiva que los convirtió en supervivientes. Pero no debería asustarte porque eso es también lo que te mantiene vivo. Lo que te permite reaccionar ante el peligro. Lo que protegería a los tuyos si llegara el momento. El depredador no es un defecto. Es un recurso. Un recurso peligroso. Un recurso que necesita control.
Un recurso que la civilización ha aprendido a canalizar hacia deportes, competencias, juegos de poder que no derraman sangre. Pero un recurso al fin. La violencia no desapareció de la humanidad cuando construimos ciudades. Solo cambió de forma. Se volvió más sutil. Se disfrazó de otras cosas. Se canalizó hacia estructuras que la contienen sin eliminarla. Guerras. Economías. Políticas. Sistemas que compiten por recursos igual que nuestros ancestros competían por territorio. El depredador adaptándose a nuevos terrenos de caza. Sigue ahí. En ti. En todos nosotros. Esperando. No para despertar sin control, sino para recordarnos quiénes somos realmente. ¿Y de dónde venimos? ¿Cómo dejamos de matarnos? Es la pregunta que deberíamos hacernos. No porque somos violentos. Eso ya lo sabemos. La violencia está en nuestros genes, en nuestra historia, en cada célula de nuestro cuerpo. La pregunta es otra. ¿Cómo aprendimos a contenernos? Porque en algún momento, algo cambió. No desapareció la violencia, pero se transformó. Se canalizó. Se limitó de maneras que habrían sido impensables para nuestros ancestros. Fue un proceso lento. Dolorosamente lento. Generaciones enteras vivieron y murieron sin ver ningún progreso. Siglos pasaron sin que nada pareciera cambiar. La violencia seguía siendo la respuesta predeterminada a casi todo. Pero algo se movía bajo la superficie. Los grupos crecían. Se volvían demasiado grandes para conocer a todos personalmente. Demasiado complejos para resolverlo todo con la fuerza bruta. Necesitaban reglas. No reglas morales. No al principio. Reglas prácticas. Formas de organizar la violencia para que no destruyera al grupo desde dentro. Maneras de decidir quién tenía derecho a matar y cuándo. Los primeros límites. No matarás dentro del grupo. No atacarás sin provocación. No tomarás más de lo que necesitas. Reglas simples. Reglas que se rompían constantemente. Pero reglas que, al existir, creaban algo nuevo. La idea de que la violencia podía tener límites. Que no todo estaba permitido. Que había consecuencias. El nacimiento de la ley. No la ley como la conocemos hoy. Algo más primitivo. Algo basado en la venganza equilibrada, en el castigo proporcional, en el miedo mutuo que mantenía a raya los peores impulsos. Ojo por ojo. Diente por diente. Nos parece bárbaro hoy. Pero fue un avance enorme. Significaba que la respuesta a la violencia tenía límites. Que no podías exterminar a una familia entera porque uno de ellos te había ofendido. Era un principio. Y sobre ese principio se construyó más. Líderes que mediaban en conflictos. Consejos que decidían disputas. Rituales que canalizaban la agresión hacia formas controladas. Ceremonias que permitían liberar la tensión sin derramar sangre. Los deportes. Las competencias. Los juegos. Formas de ser depredador sin matar. Formas de competir sin destruir. Formas de satisfacer el instinto sin pagar el precio completo. La violencia domesticada. No eliminada. Domesticada. Seguía ahí. Seguía siendo parte de nosotros. Pero ahora tenía correas. Tenía jaulas. Tenía espacios designados donde podía expresarse sin consumirlo todo. ¿Funcionó perfectamente? No. Nunca funcionó perfectamente. Las guerras continuaron. Los asesinatos siguieron. La violencia encontró siempre nuevas formas de manifestarse, nuevos pretextos, nuevas justificaciones. Pero algo había cambiado.
Ya no era el estado natural. Ya no era lo predeterminado. Ya no era la primera opción. Se había convertido en algo que requería explicación. Justificación. Permiso. Y eso, aunque parezca poco, fue una revolución. La revolución más lenta de la historia humana. Una revolución que todavía no ha terminado. Que quizás nunca termine. Y aquí estamos. Al final de un viaje que comenzó hace cientos de miles de años. Al final de una historia escrita con sangre, con miedo, con decisiones que hoy nos parecen impensables. Pero que nos trajeron hasta aquí. Vivimos en ciudades donde millones de personas coexisten sin matarse. Caminamos por calles rodeados de desconocidos y no sentimos la necesidad de atacarlos. Dormimos con las puertas cerradas pero no con las armas en la mano. Eso es un milagro. No lo parece porque estamos acostumbrados. Porque damos por sentado que así es como funciona el mundo. Porque hemos olvidado de dónde venimos. Pero es un milagro. El hecho de que puedas leer esto sin vigilar constantemente tu espalda. El hecho de que tu mayor preocupación hoy probablemente no sea si alguien va a matarte por tus recursos. El hecho de que la violencia se haya convertido en excepción y no en regla. Nuestros ancestros no podrían creerlo. Ellos, que vivieron cada día como una batalla por la supervivencia. Ellos, que mataron y vieron morir como parte de la rutina diaria. Ellos, que conocían la sangre como tú conoces el asfalto. No podrían creer en lo que nos hemos convertido. Pero no te equivoques. No hemos cambiado tanto como pensamos. No somos una especie nueva. No hemos evolucionado más allá de nuestros instintos. El depredador sigue ahí. Dormido. Esperando. Lo ves cuando la civilización se agrieta. Cuando las leyes fallan. Cuando la escasez aparece. Cuando el miedo se apodera de las masas. La violencia vuelve. Siempre vuelve. Porque nunca se fue. Solo estaba contenida. Solo estaba esperando el momento en que las barreras cayeran. Y eso no es necesariamente malo. Es simplemente lo que somos. La herencia de miles de generaciones que sobrevivieron porque fueron capaces de matar cuando era necesario. La programación que nos mantuvo vivos cuando el mundo quería devorarnos. No podemos borrarlo. Pero podemos entenderlo. Podemos mirar hacia atrás y ver de dónde venimos. Podemos reconocer los instintos que llevamos dentro sin ser esclavos de ellos. Podemos aceptar nuestra naturaleza sin rendirnos a ella. Eso es lo que nos hace diferentes de nuestros ancestros. No que seamos menos violentos por naturaleza, sino que podemos elegir no serlo. Podemos elegir. Esa es la revolución verdadera. No la eliminación de la violencia. La capacidad de controlarla. De decidir cuándo es necesaria y cuándo no. De construir estructuras que la contengan. Vivir significó matar durante cientos de miles de años. Pero ya no tiene que ser así. No porque hayamos cambiado lo que somos, sino porque hemos aprendido a ser algo más además de eso. Esa es la esperanza. Esa es la lección. Esa es la razón por la que vale la pena mirar hacia el pasado más oscuro de nuestra especie. Para entender quiénes somos. Y elegir quiénes queremos ser. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo de lo que sintieron ellos, si mañana miras el mundo con otros ojos, entonces esta historia ha cumplido su propósito. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Porque la historia de nuestra especie no comenzó con leyes ni moral. Comenzó cuando vivir significaba matar. Y solo entendiendo ese principio podemos apreciar lo lejos que hemos llegado.